Bienvenido a este tutorial de NomadScout y aunque seas principiante quédate porque vas a aprender un montón. Vamos a crear una lata, vamos a aprender cómo añadirle texturas completamente personalizadas, cómo trabajar con los mapas de UVs para así poder ajustar todo a nuestro gusto, materiales y cómo crear esta escena final con el hielo. Así que quédate porque te va a gustar. Vamos a crear una nueva escena. Muy bien. Voy a borrar la esfera. Lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir nuestra imagen de referencia para poder dibujar la lata bien. Así que vamos a añadimos un plano. Nos sale así tumbado, así que seleccionamos aparato con capturar activado, 90 grados y giramos. De esta forma se nos gira 90 grados y podemos poner nuestra imagen de referencia. Vamos a desactivar perspectiva y ahora, como nuestras primitivas ya tiene el mapa de coordenadas V sacado, pues podemos añadir directamente la textura. Así que vamos a archivos, voy a añadir esta y vamos a darle a encendido para poder ver la lata. Aquí nos sale un poquito desproporcionada, así que vamos a estirarla un poquito. Vale, y ahora ya con nuestro plano y nuestra imagen de referencia, pues ya podemos trazar la forma. Vamos a usar torno y tenemos aquí a la izquierda el mini menú y tenéis que tener activado fijado, porque de esta forma nos aparece la línea, esa línea naranja que vemos ahí, que es como lo que va a ser la mitad y a partir de donde se va a reproducir nuestro torno, ¿vale? Si no lo has usado nunca vas a ver lo fácil que es. Así que le damos a curva, le damos a autovalidar y ahora pues simplemente vamos a trazar la forma que tiene lo mejor posible. Luego no os preocupéis porque esto se convierte en una curva y nos va a dejar modificarlo. Vale, nada, vamos a eliminar puntos y vamos a dejar que esta forma sea perfecta. Vamos eliminando puntos, cuanto menos puntos mejor podremos hacer la línea recta. Aquí vamos a añadir uno recto, si le damos clic se nos hacen rectos. Este lo podemos dejar. Vamos a hacer un poco de zoom. Aquí para ver bien la referencia de atrás, pues vamos a usar mezcla y vamos a bajar un poquito la opacidad. Y así vamos a poder ver bien la referencia de atrás. Y ahora vamos a intentar pues acoplar toda la estructura muy bien. Lo mejor que podamos. Vamos a hacerlo recto también. O si no, le añadimos otro punto. Y ahora ya dentro la lata tiene esta curvatura, que aunque no tenemos referencia, pues más o menos sabemos cómo es. Y como esta foto tiene un poco de perspectiva, pues va a ser un poquito más complicado, pero nada que no podamos hacer. Y podemos ir viendo qué tal queda. Vamos a subirle la opacidad. Lo ponemos individual. Vale, la parte de abajo está bien, la de arriba aún le queda un poquito. Pues yo creo que así me gusta bastante. Así que ahora lo que vamos a hacer es añadir subdivisiones. Vamos aquí a los tres puntitos. Añadimos divisiones para que tenga una mejor resolución. Y si estamos contentos, pues lo que vamos a hacer es darle a validar. De todas formas, antes de darle a validar, te recomiendo siempre que lo dupliques. Así que vamos a clonarlo. Lo apagamos y así trabajamos con el siguiente. Y en cualquier momento podemos volver atrás y hacer alguna modificación. Así que a este ya le podemos dar a validar. Ahora vamos a hacer la parte de arriba donde está la chapita para abrirla. Vamos a añadir ahora una imagen de referencia para ver cómo es la parte de arriba de la chapita. Así que vamos aquí a imagen de referencia, es la otra forma que tenemos en Nomad de añadir imágenes de referencia. Así que activamos, aquí podemos, si le damos a la imagen nos deja importar cualquier otra. Y yo aquí ya tengo esta de las latas. Ahora si le damos a transformar, nos permite con los dedos poder moverla donde queramos. Voy a ponerla aquí así, que no nos moleste mucho. Perfecto. Pues le damos tap con el dedo fuera y ya se nos sale de esa posición. Y ahora pues vamos a crear eso aquí arriba. Primero
Vemos que no tenemos demasiada definición en la malla, pero en vez de dar a subdividir y meter un montón de subdivisiones y llevarnos esto a 1.000.000 y aún así no tener suficiente resolución, porque solo necesitamos meter detalle ahí, lo que vamos a hacer es vamos a dividir solo en esa zona. Voy a bajar aquí. Entonces, para ello, este es un truco muy bueno. Seleccionamos máscara y vamos a enmascarar donde queremos añadir más resolución, que es aquí. Invertimos la máscara, solo se nos queda desenmascarar esta zona. Vamos aquí al panel de malla, vamos a DIN Topo y vamos a añadir un montón de detalle, así bastante, porque solo es en esta zona, y la máscara va a evitar que se añada en la otra parte del objeto, con lo cual vamos a mantener una topología moderada sin irnos a muchos millones, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba ahora marca que tenemos 30.000 vértices, y a ver cómo se queda ahora. Después de reforzar malla, pues sube a 100.000, pero si os fijáis tenemos una resolución brutal aquí solo en la parte de arriba, que es donde la queremos, para añadir bien esos detalles. Así que limpiamos la máscara, salimos del modo de malla y ahora pues ya podríamos, con máscara, la simetría activada, pues venir y ahora tiene arriba, pues nada, pues empezar a pintar esa forma. Esto hay muchas maneras que se puede hacer, lo podéis hacer así a mano, se puede hacer con un alfa también. Tenemos una forma que nos gusta de la máscara, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a invertir la máscara para que se nos quede esa zonita ahí. Vamos a seleccionar el aparato y vamos a hacer una pequeña hendidura hacia abajo y escalamos un poquito para crear ese rebordecito. Vamos a escalar solo en el eje X si queremos. Perfecto. Tal vez sea demasiado bestia, así que vamos a subirlo un poquito. Ahora vamos a eliminar la máscara y vemos qué tal queda. Luego, ahora esto podemos pulirlo. Voy a volver al modo de Madcap para ver mucho mejor. Podemos elegir suavizar con un tamaño chiquitín y suavizar toda esta zona. No nos vamos a preocupar por los bordes, porque ahora vamos a ver cómo podemos afilarlos y que queden otra vez bien. Pero como tenemos muy buena resolución, pues prácticamente podemos hacer desaparecer todos esos bordecitos feos que nos han quedado. Ahora vamos a venir aquí y vamos a elegir pellizcar. Vamos a subir un poquito el radio si queremos y vamos a pasarlo por el borde. Y si os fijáis, cuanto más lo pasamos, nos define más el borde. Vamos a hacerlo en la parte de abajo también. Y veréis cómo nos deja ese borde súper definido. Que es lo que nos interesa aquí. Vamos a intentar no darle muy fuerte y que se marque lo mejor posible. Y listo. Y ahí ya tendríamos esa zona de la lata. O sea que súper bien. Pues ahora para la chapita vamos a hacer el método muy similar. Vamos a ver nuestra imagen de referencia. Vamos a darle a transformar. Le vamos a colocar más o menos en el sitio. Y ahora con máscara pues vamos a dibujarla. Activamos simetría y simplemente pues repasamos el contorno para sacar la forma. Una vez tenemos ya enmascarada nuestra chapita, vamos a quitarle imagen de referencia para que no nos moleste. Vamos a tapar todos estos huecos que nos han podido quedar. Y ahora vamos a venir aquí al menú de máscara aquí arriba y lo que vamos a hacer es extraer. Lo bueno que tenemos ahora la previsualización, podemos ver el grosor, cómo va a quedar. Así que ese creo que es un buen grosor. Vamos a darle a borde afilado.
Suavizamos los bordes. Vamos a bajar un poquito la altura. Ahí. Y le damos a extraer. Ya tenemos ahí nuestra chapita. O sea que genial. Es que tiene todos esos loops. Y ahora, bueno, pues si queremos, pues podemos suavizar un poquito. Creo que podemos dejarlo así. Seleccionamos la lata. Vamos a eliminar la máscara. Ya tenemos nuestra lata. Ahora nuestro siguiente paso va a ser crear las texturas de la lata. Ya hemos modelado la lata. Ya has visto que es muy fácil y sencillo. Así que para añadir las texturas tenemos que sacar el mapa de coordenadas de Vs. Para ello lo recomendado es que tenga 100.000 vértices o menos para que no se tarde la vida. Como vemos aquí en la T1 pues nos marca que son 164.000. Pues así que vamos a bajarlo un poquito. Venimos aquí al panel de malla, miscelánea. Lo ponemos al 50% o un poquito más. Y le damos a diezmar. Perfecto, vemos que no ha cambiado nada porque el diezmado es una pasada. Nos marca ahora 90.000. Vemos que bueno, pues nos mantiene la resolución de malla de arriba. Vale, estupendo. Y en el resto pues ha quitado lo que ha podido para mantenerlos la forma completamente. Para sacar el mapa de Vs, bueno, lo que se suele hacer de normal es venimos aquí a miscelánea, tenemos aquí desenvolver VAtlas y le daríamos a desenvolver. Una vez ya terminado, podemos activar aquí el inspector y bueno, pues vemos que nos ha sacado el mapa de Vs, que no está nada mal para ser automático, pero si ponemos, mantenemos apretado aquí en inspector, nos deja poner varias cosas. Y vamos a darle a V, que es el que nos permite ver bien, gracias a estos cuadraditos de colores, cómo se ha desplegado la malla. Y aunque no está nada mal, como he dicho antes, sí que es verdad que no tenemos nada de control y hay en zonas que está un poco distorsionada, con lo cual no es lo ideal. Así que vamos a ver cómo poder sacar las islas, que es lo que se llaman a estas zonas que están partidas, rollo viroflexia, con un mayor control. Así que seleccionamos aquí en miscelánea, le vamos a eliminar las UVs, vamos a usar el grupo de caras, activamos grupo de caras, vamos a pintarlo todo en color, seleccionamos el rectángulo, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es pintar de diferentes colores, lo que queramos sean materiales y zonas diferentes en el mapa de coordenadas, con lo cual pues hay una zona claramente que sería 1. Le vamos a dar eliminar no utilizados, vamos a añadir un más y vamos a sacar un rectángulo de toda esta zona, que es lo que llevaría la textura de color. Perfecto. Esta zonita que se nos marca roja, pues venimos con el pincel, vamos a seleccionar el verdecito y vamos a pintar. Vale, vemos que no traspasa al otro lado. De todas formas, si te traspasara, vienes aquí a trazo, a filtro y le das a solo vértice frontal. De esa forma no te pasaría al otro lado de la malla, porque a veces puede pasar según el caso. Y nada, eliminamos esa parte. Perfecto. Vamos a ver en la parte de abajo. Para lo mismo, pues lo dejamos todo verde. Perfecto, pues ya tenemos estos dos grupos. Algo recomendable, porque lo que haría ahora es separar la tapa de arriba, que tiene un color, la tapa de abajo, que tiene otro color, y el cilindro central. Lo que pasa que no sabe el programa por dónde desplegarlo. Nosotros obviamente pues sabemos que un cilindro, si le cortamos un lado, pues se convierte en un rectángulo. Y eso es lo que tenemos que intentar aquí. Así que lo que vamos a hacer es volver a coger el rectángulo. Para ello primero vamos a aislar, vamos a seleccionar ocultar y vamos a ocultar este poligrupo, este grupo de cara, perdón, para solo quedarnos con el rectángulo central. Le damos a front, salimos de ocultar, vamos a elegir un tercer color y vamos a partirlo por la mitad. Para ello vamos a activar la cuadrícula y así ver exactamente dónde está, y con el rectángulo pues rectángulo arrastramos y usándonos de la guía de la cuadrícula cortamos ahí
Desactivamos simetría primero y ayudándonos de la cuadrícula, pues soltamos ahí para que esté lo más centrado posible. Y si os fijáis que solo es un cuarto, es porque si habéis activado el filtro de solo vértice frontal, pues la parte de atrás no la va a pintar, así que podéis desactivarlo y volver a hacerlo. Y en este caso, voy a hacerlo bien, que no he pillado bien. Y en este caso debería haberlo pintado todo, exacto. Perfecto, ahora seleccionamos ocultar otra vez, le damos a eliminar aquí para tener todos los grupos de caras. Y bueno, pues si os fijáis tenemos ya nuestra lata dividida en esos tres colores y serán diferentes islas. Así que ahora volvemos a hacer lo mismo. Venimos aquí al panel de malla, miscelánea, y le volvemos a dar a desenvolver. Recordad que tenemos aquí estas dos opciones que las he explicado en más vídeos. Ya he terminado de desenvolver el mapa de coordenadas, así que vamos al inspector y vemos que no ha salido nada bien. Si os fijáis los círculos, los dos perfectos, pero esta parte de aquí no. Y resulta que Nomad no gestiona nada bien estos cambios de malla que tenemos aquí, de esta malla a esta que hemos hecho de alta resolución. Lo lleva un poco mal a la hora de sacar el mapa de Vs, pero tenemos una solución. Así que vente aquí, duplica tu modelo, ¿vale? Para mantener siempre uno de resguardo por si acaso. Apagamos. Entonces en este lo que vamos a hacer es, aquí en el panel de malla, vamos a voxel y lo vamos a revoxelizar entero, ¿vale? Elige una resolución que vaya acorde con el detalle que tengas en tu modelo. Le damos a refuerzo de malla. Ya lo ha revoxelizado. Vamos aquí a malla y vemos que bueno, pues ahora tiene una estructura de malla normal, más consistente que la de antes. Así que nada, pues vamos a volver, vamos a miscelánea y le vamos a dar a desenvolver otra vez. Y a ver ahora qué tal lo ejecuta. Bueno, ya he acabado de hacer su magia. Si os ha tardado 3 años como a mí, pues es normal, porque si os fijáis hemos subido a 250.000 vértices. Así que nada, vamos a ver el inspector y a ver cómo lo ha hecho. Y ahora sí, ahora tenemos las 4 islas. Tenemos la cara frontal y trasera de la lata y los dos círculos que corresponden pues a la tapa de arriba y tapa de abajo, por así decirlo. O sea que genial. Tenemos un poco de curvatura ahí en los bordecitos de la lata, pero eso en el programa que vayamos a añadir las texturas, obviamente vamos a poder controlarlo, ya sea Procreate, Photoshop o el que... Pues ahora el siguiente paso es sacar esta imagen, porque la necesitamos de referencia para añadir las texturas. Así que vamos a salir del grupo de caras, bueno, nos da igual, vamos a poner esto aquí en un ladito. Vamos a apagar la cuadrícula. Pongo la lata aquí en el ladito porque lo que tenemos que hacer ahora es capturar la pantalla para llevarnos ese cuadrado. Así que vamos a hacerlo. Yo voy a elegir color porque necesitamos obviamente saber dónde está cada isla y tener bastante contraste para ver dónde recortar bien el cuadrado, porque en Nomad aún no tenemos la forma de exportar solo este mapa como en Blender u otros programas. Lo que yo voy a hacer es, podéis hacer un render o podéis capturar pantalla. Yo creo que es más rápido capturar pantalla. Podéis ajustarlo aquí o podéis ajustarlo en el programa. Yo prefiero ajustarlo en el programa porque esto no es tan... no puedo ir tan fino a recortar donde quiero. Y ahora pues nada, lo guardamos y ahora ya podemos ir a nuestro programa que hayamos elegido. Yo en mi caso voy a usar Photoshop, voy a elegir un tamaño de 2000 x 2000 para la textura. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Y ahora pues nada, voy a cargar esa imagen, que es esta de aquí, y pues vamos a intentar cuadrarla lo mejor posible con el lienzo. Perfecto, vale, yo creo que ahí está genial, así que le damos a Tone y ahora ya tenemos aquí la guía de dónde irían las texturas que vamos a añadir. Yo tengo este aquí, ¿veis? Que ya tenía creado y es el mismo del ejemplo. Así que lo que voy a hacer rápidamente es ponerlo en las dos partes grandes de la lata para ver la orientación del diseño. Así que vamos a darle aquí a editar. La verdad que el Photoshop para iPad es un poco una castaña. Vale, voy a dejarlo. No voy a editar nada más, voy a apagar esto y voy a exportar
rápidamente, sí, exportar. Voy a guardar la imagen. Ya nos vamos a Nomad de nuevo. Vamos a quitar esto. Vamos con nuestra latita, salimos del grupo de cara, nos ponemos en encendido para poder ver la textura y vamos a material, aquí en la zona de color, vamos al cuadradito y pues vamos a cargar la textura. Perfecto, ya nos aparece aquí el color, como veis, pues la orientación que hemos puesto es buena y si os fijáis, bueno, pues tiene la curvatura esa que hemos hablado antes. Ahora ya podemos volver a Photoshop y seguir editando bien la textura. Pues ya he terminado de editar la textura aquí en Photoshop. Como veis, simplemente pues he estirado la textura usando Liquify aquí en Photoshop, y para que veáis cómo queda, pues subir la capa aquí, le voy a dar a multiplicar y veis cómo cubre completamente la isla. Eso es bastante importante. En los dos circulitos, como son la parte de arriba y de abajo, no vamos a ponerle ningún tipo de textura, vamos a dejarlo en blanco y así podemos tocar los niveles del material mejor en Nomad. Así que ahora lo que vamos a hacer es esconder esta capa, dejamos el fondo blanco y lo exportamos y vamos a Nomad. Simplemente volvemos a hacer lo mismo de antes, venimos a material, a color, vamos a archivos, en este caso que yo la tengo aquí, el albedo, lo cargamos y vemos como las dos partes quedan. Ya no se ve esa curvatura porque como la hemos encajado en la isla, pues se ve perfectamente. Y bueno, ahora podríamos añadir más cosas en la textura si queremos, pero yo lo voy a dejar así. Vamos a venir antes de nada aquí otra vez al material, podemos verlo aquí abajo. Aquí vamos a poder tocar los temas del material. Entonces vamos a darle un poquito de aspereza, un poquito de metálico y le vamos a dar a pintar todo. Y ahí ya tenemos un look de la lata bastante interesante. Ahora el siguiente paso es crear las siguientes texturas, la de normal, aspereza y metálico, y poder tener ese look de las gotas y la humedad que tiene la lata que hemos visto en el ejemplo. Así que vamos a volver a Photoshop, vamos a activar otra vez nuestra malla para verla ahí. Y ahora os voy a enseñar rápidamente cómo quedaría la textura de aspereza y metálico y qué vamos a hacer con ella para que quede muy realista. Entonces vamos a añadir esta imagen que son unas gotas. Vale, perfecto. Vamos a buscar la orientación, que yo creo que vamos a girarla un poco. Vamos a ponerla aquí. Es como lo hice en el ejemplo también, no lo hice más pequeño, más grande. Así es un buen tamaño. Vamos a recortar un poco esto así muy rápidamente, porque no quiero perder mucho tiempo en esto. Pero para que veáis cómo se haría, sobre todo para los que estáis empezando. Vamos a evitar ahí las gotitas, aunque también las podemos poner. Lo importante es que cubra bien la malla y el resto nos da igual. Vemos que está dentro de la malla, así que genial. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle varios efectos. Vamos a añadirle el blanco y negro. Vamos a añadirle también brillo contraste. La capa de abajo pues la vamos a pintar de negro. Vale, después de estos efectos quedaría así. Y ahora lo último que vamos a hacer es, vamos a invertir la textura, porque la forma en la que funciona la aspereza es que lo negro es lo más brillante, por así decirlo, y lo blanco pues prácticamente nada brillante, es la escala. Entonces necesitamos que las gotas sean lo más negras posibles y el resto blanco. Así que nada, vamos a exportarla y vamos a Nomad, venimos al material y en el canal de aspereza vamos a añadirla. Perfecto, y como veis ya tenemos esas gotas brillantes, pero ¿qué pasa? Que el resto de la lata pierde ese brillo metálico, con lo cual tenemos muy poco control, porque solo vemos las gotas brillantes y sobre el resto no podemos hacer nada. Entonces es un problema trabajarlo así, porque no podemos trabajar varios materiales, así que te voy a explicar cómo lo hemos hecho el ejemplo y es el método correcto para poder hacer esto. Vamos a eliminar la textura. Lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar la lata. Vale, aquí le voy a cambiar el nombre a gotas. Perfecto. Esta vamos a quitar el color. Vamos a ir a Photoshop. En la misma textura que teníamos, vamos a volver a invertirla.
porque lo que vamos a hacer es crear un mapa de opacidad, con lo cual el mapa de opacidad, lo negro es transparente y lo blanco es lo que tiene textura. Así que necesitamos que solo se vean las gotas en esta nueva lata. Es un modelo nuevo donde solo se van a ver las gotas y vamos a poder usar un material diferente. Lo vais a ver enseguida. Así que exportamos esto, vamos a Nomad, lo tenemos aquí, que esté en nuestra lata, que la tenemos ahí arriba, aquí podemos ver que es gotas. Vamos a material y vamos a opacidad directamente. Elegimos opacidad y vemos que ya se ve la lata de abajo y la nueva que hemos creado en la duplicación con esa capa de opacidad. O sea que esto de primeras está funcionando perfectamente. Si le damos a individual, podemos ver lo que es solo las gotas. Genial. Ahora vamos a venir aquí a material, está en opaco, así que vamos a darle a refracción, que es donde más opciones tenemos. Y pues vamos a jugar un poquito con los ajustes que tenemos aquí. Vamos a jugar un poquito con el índice de refracción, con la reflectancia, la absorción también. Pero si os fijáis nos falta algo de realismo aquí. Porque sí, son las gotas, pero nos falta volumen. Así que para ello, lo que necesitamos es añadir un mapa de normal aquí abajo. Así que lo que vamos a tener que hacer es crearlo nosotros. Es algo muy sencillo. Y para ello hay una aplicación. Vamos a venir aquí, que se llama Smart Normal Map. Os la dejaré también en la descripción. Y gracias a esta aplicación pues vamos a poder crear mapas normales de cualquier imagen. Mejor si es en blanco y negro, para saber bien los contrastes. Así que vamos a darle ahí a cargar. Vamos a elegir File. Vamos a elegir exactamente la misma que hemos usado para la opacidad. Y ahora aquí tenemos varias opciones. El bias podemos aumentarlo y va a aumentar lo que es la intensidad. Podemos invertir los canales. Esto sería para que fuera una hendidura, pero vamos a dejarlo todo por defecto. Así que le damos a guardar. Una vez la hayamos guardado, volvemos a Nomad. Venimos al panel de texturas, normal, y cargamos. Y si os fijáis, pues ahora ya empezamos a ya tenemos un volumen mucho más interesante y algo más de realismo. Vamos a darle al brillo de la superficie para que sea lo más brillante posible. La rugosidad del interior, podemos tocarla un poco. Y lo último que vamos a hacer es aplicarle el material que afecta sobre la superficie. Así que vamos a poner la aspereza al 0, vamos a darle un poquito de metálico y veis aquí cómo vemos cómo actúa. Obviamente no podemos ponerlo todo metálico, sino parecería como si tuviera gotas de mercurio encima de la lata. Así que vamos a darle un pelín y ya le damos a pintar todo. Y veis cómo cambia enseguida la lata. Vamos a dar la perspectiva. Veis cómo ha cambiado el look de la lata y ya tenemos esas gotas brillantes, como en el ejemplo, bastante realistas. Y no ha habido que modelarla una por una, que eso hubiera sido muy difícil, y que quede realista es bastante complicado. Ahora el siguiente paso, vamos a seguir dándole look metálico a la lata. Si fijáis se ha perdido un poco. Podemos venir aquí a pintura, nos aseguramos de que tenemos seleccionada la lata correcta, vamos a pintar, le damos a metálico a tope y listo. Ya tenemos la lata con las gotas, que veis cómo reflejan la luz y lo poco que nos ha costado ponerlas sin tener que modelarlas, o sea que es una auténtica pasada. Ahora lo siguiente que podemos hacer es añadir el hielo, como hemos visto en el ejemplo, así vemos un poquito más de texturas. Vamos a añadir una caja, un cuadradito, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a sacar aquí al ladito, vale, que sea un buen tamaño para un hielo. También tiene las UV sacadas, aunque en este momento nos da un poco igual. Vamos a aumentar un poco las divisiones, porque luego le añadiremos algo de detalle para darle más realismo, pero de primeras nos vamos a olvidar de eso. Vamos a venir aquí a texturas, en los materiales, aquí abajo, y vamos a trabajar un poco con esto. Vamos a bajar el metálico, vamos a darle a tope de aspereza, vamos a darle a pintar todo. Vemos cómo es muy brillante. Ahora mismo no tiene nada de realismo. Vamos a darle a validar también.
Vale, el siguiente paso, vamos a venir aquí a pintura, vamos a brocha y lo que vamos a hacer es pintar la opacidad. Para ello también vamos a elegir una textura que tenga algo de rugosidad y que sea así como un poco sucia para simular ese efecto que suele tener el hielo. También podemos venir y darle a radio dinámico para crear cosas así. La idea ahora es, pues bueno, darle una textura interesante que pueda simular el hielo. Vamos a cambiarle también el material, vamos a darle a refracción y veis cómo enseguida cambia. Vamos a subir el índice de reflectancia, índice de refracción un poquito. Esto lo que hace es si es un cristal completamente transparente o tiene como mucho volumen en el interior, o sea que aquí podemos subirlo bastante y le damos a pintura brillante y vamos a darle la absorción, que antes lo hemos visto por encima, le damos a blanco porque no tiene ningún color en el interior. Vale, vamos a ponerlo delante de la lata y así vemos el efecto que va creando de distorsión. Y podemos jugar con el factor de la absorción, podemos subir el ruido de la superficie y la ruidosidad del interior nos va a permitir que sea mayor o menor transparencia. Así que yo creo que algo entre medias ya le da un look bastante interesante. A lo siguiente que vamos a hacer es con la herramienta aplanar, pues vamos a aplanar un poco estos bordes y a darle un efecto más de un cubito de los que estamos acostumbrados a ver, obviamente. Algo bastante irregular, un cubito que ya pudiera estar empezando a fundirse. Vamos a suavizar también. Perfecto. Y si vemos que hay sitios que tiene demasiada opacidad, pues vamos a volver con pintura, vamos a activar la opacidad, esto lo apagamos y con una textura así lo más blanca posible, o esta, pues le intentamos, vamos a dar más opacidad en esos sitios. Vamos a darle aquí a ver qué tal se ve. Bajamos un poquito la rugosidad. Ahora ya son últimos retoques para que después de añadir las texturas pues veamos que se ve bastante bien y nos gusta el look del hielo. Vamos a jugar un poquito con el material Master también, si me gusta más, o sea que desde aquí voy a volver a añadirle texturas de toda aspereza. Porque opacidad ya le hemos dado. Vamos a ver. Y así quedaría nuestro hielo. Ahora simplemente lo que tocaría pues sería ponerlo en espacio. Donde nos guste. Y pues clonarlo varias veces. En este caso mejor instanciar. Así cualquier modificación que hagamos luego se puede traducir en los demás. Y pues bueno, colocamos unos pocos y a ver qué tal queda la escena. Bueno, y así es como quedaría después de añadir todos esos hielos para crear esa sensación de profundidad y demás. Pues hemos añadido varias capas de hielo, duplicando y distanciando, como hemos visto, o sea que es muy sencillo, bastante rápido. Y ahora por último, ya para darle el toque final a esta escena y que quede chula, pues vamos a venir aquí al panel de render, vamos a activar el postprocesado y nada, simplemente que tengamos activado la reflexión, la iluminación global, la oclusión ambiental también, porque le va a dar un poquito de realismo. Vamos a bajarla un poco. Que por cierto, aprovecho para contarte un truco. Si estás aquí editando la oclusión ambiental,
como he hecho yo, y no ves bien muy bien el efecto porque hay muchas cosas transparentes como los hielos y brillante, lo mejor que podemos hacer es aquí en el panel de sombreado, donde podemos elegir el tipo de iluminación, cambiamos a Madcap, ¿vale? Así nos quita todo el tema de material y nos dejamos de ver todo ese ruido, y podemos ver mejor cómo va a afectar la oclusión ambiental y todos los cambios realmente a la escena. Así que aquí puedes ajustarlo, te tomas tu tiempo tranquilamente, lo ajustas bien, y cuando veas que te gusta, entonces ya puedes volver a cambiar a encendido y listo. Un poquito de resplandor, podéis ajustarlo como queráis. Vamos a ajustar un poquito la cámara. Y ya tendríamos pues nuestra escena con nuestra lata personalizada en Nomad School. Espero que hayas disfrutado mucho este tutorial, y si quieres más vídeos como estos y seguir aprendiendo en Nomad School, sabes que tienes en el canal un montón más, junto con el curso para principiantes, así que suscríbete si aún no lo has hecho para formar parte de esta comunidad de 3D, dale like, comparte el vídeo, que ayuda un montón, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Saludos.